Bueno, vamos a ir rápido a la palabra. Quisiera tener un tiempo luego de oración y de adoración lindo al final de la predicación. Así que vamos a tratar de darle tiempo a todo eso. Necesitamos orar profundamente, iglesia. Necesitamos que el Señor nos guíe en la oración. No existen escuelas para orar, pero tenemos que aprender a orar. A veces la mejor escuela para la oración es la necesidad. Y necesitamos la oración profunda, ser guiados por el Espíritu Santo. Y orar en esa profundidad. Yo les decía el otro día, la oración, para mí consta de 3 partes. De este tiempo como el que hemos tenido recién de petición, donde clamamos a Dios. El apóstol Pedro decía, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Tienen que aprender a descansar y descargar toda la ansiedad en la oración. Yo tengo, ¿cómo se llama esto de déficit de atención? Sí. Pero extremo. Nunca me diagnosticaron. Pero yo desde que era niño me distraía con todo. Nunca estudiaba porque me distraía. Pero aprobaba. Y aprendí, y hasta el día de hoy sigo estudiando y sigo leyendo. Solo que cogí mi forma. No lo digo con orgullo. Lo digo cuando la pedagogía se encajona en 4 o 5 pensamientos. Y no nos damos cuenta que hay tanta pedagogía como gente hay en el mundo. Nosotros a veces queremos limitar al ser humano. Y Dios nos creó de otra manera. Pero bueno, eso es otra cosa. Esa es mi lucha con algunas de las cosas que vivo en este tiempo. ¿Saben? Necesitamos orar de esta manera. Necesitamos descargar nuestra ansiedad ante Él. Nosotros vivimos muy ansiosos por las cosas. ¿Saben? A veces Dios no te habla claramente porque te genera ansiedad porque no oras. Bueno, lo voy a explicar porque Maru me miró como diciendo, explícalo porque no me gustó lo que dijiste. Es una mirada. Siempre está Lilia y Maru. La mente femenina es un peligro, ¿eh? De verdad. Están siempre. Bueno. Pero a veces cuando Dios nos habla, nosotros pronto nos olvidamos de quién es el que habló y nos quedamos solo con la promesa. Y nos olvidamos que si Él habló, Él lo cumplirá. Pero como nosotros no oramos y no tenemos comunión con Dios, nos desesperamos porque la promesa se cumpla. Y a veces Dios prefiere no hablarte mucho porque si te habla te genera ansiedad y Él no te va a generar ansiedad, la generas tú, obviamente, ¿no? Pero Dios te dice, tu hijo va a hacer esto, va a hacer aquello, una bendición, y tú lo ves mal, tú y empiezas a comerte la cabeza, pero Dios me habló, pero ¿cómo? Y empiezas a decir, es que yo, ¿no? Y lo comparas con lo que va a hacer, y a veces Dios te dice, mira, mejor no te digo nada, porque si te lo digo, por eso necesitamos orar, hermano. La ansiedad, ese descontrol, porque no controlamos las cosas, porque las cosas se nos van, o creemos que se nos van de las manos. La ansiedad, esa perturbación en esos estados de ánimo. Si seguimos con ansiedad, hermano, viene el pánico. ¿Lo sabías a esto, no? ¿Sí? Pierdes el control del coche, ansiedad, ¿no? El coche se va descontrolado, pasas al pánico. Lo mismo pasa en la vida. Después de la ansiedad viene el pánico. Después de los ataques de ansiedad vienen los ataques de pánico. Miles de cristianos viven con ataques de pánico. Y tenemos que orar de esta manera, descargando, poniendo todo en las manos de Dios. Interceder, clamar. Amén. Pedid y se os dará. Llamad, se abrirá. Oramos por lo que está afuera, oramos por lo que nos acontece, oramos por lo que nos preocupa. Oramos. Oramos por lo que necesitamos y por lo que creemos que necesitamos. Tenemos que orar. Pedir. Es un mandato en la Biblia. Hay un texto en la Biblia que es muy interesante. Jesús habla de un juez injusto que no temía a Dios.
y no tenía a los seres humanos. Y viene una viuda y le pide y dice, si ese juez injusto hizo esto con la viuda, cuánto más vuestro Padre Celestial, ¿no? Muchas veces no entendemos esa parábola de Jesús porque nos da miedo leerla, porque decimos que, ¿qué está diciendo? Que Dios es un juez injusto. Es que es una parábola. Y Jesús ahí no está hablando de Dios, está hablando de que si aún los seres humanos con mala actitud son capaces de hacer buenas obras, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero en realidad Jesús no está hablando ahí de eso. Jesús está hablando de la lucha que la mujer tiene con su opresor. Y cuando lucha con su opresor, ella va a buscar a aquel que puede y tiene autoridad para ayudarle. Tenemos mucho cuidado porque nosotros nos acostumbramos a la opresión diabólica sobre nuestras vidas. Y lo que Jesús está enseñando ahí es que clamemos, reprendamos, asumamos la autoridad que tenemos también, pero clamemos y busquemos a aquel que tiene la autoridad para destruir todas las obras del diablo. Esa es la oración de petición. Pero una vez que has orado de esta manera, tenemos que aprender a caminar este camino maravilloso que es la oración. Porque muchas veces nos quedamos solo con eso, pero nuestro ser interior no cambia. Nuestro mundo interior no cambia. El domingo pasado yo te hablaba de eso que se habla en el libro de Hebreos, que yo estoy muy, muy convencido de que quien escribió el libro, la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, ¿no? Sobre todo por la forma en que escribe, la forma en que habla y sobre todo al final cuando habla de Timoteo y de todo lo demás, ¿no? Es evidente que es el apóstol Pablo, por lo menos yo estoy convencido de esto, ¿no? Pero el autor de Hebreos, el apóstol Pablo, quien lo haya escrito, dice, habla ahí del tabernáculo y habla del templo. ¿Se acuerdan que lo prediqué el domingo pasado? Y yo te decía, todo eso es sombra de lo que iba a venir. Y entonces él dice, entremos con confianza a ese lugar. Lo vamos a leer, miren. Vamos a leer el versículo 4. Hoy quiero seguir hablándoles acerca de orar en el Espíritu. Y saben, el otro día, el martes, Dios me puso esto en el corazón. Yo estaba orando y el Señor me habló de todo lo que les quiero compartir hoy. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, esto de sumo sacerdote se entiende desde el punto de vista judío aquí, porque en realidad era un hombre que representaba a los hombres ante Dios. Era un humano que representaba a los humanos ante Dios. ¿Sí? El sumo sacerdote era alguien de entre el pueblo de Israel que había sido escogido junto con su familia, sus antepasados también, ¿no? Para servir a Dios y para interceder ante Dios por las necesidades. Son los hijos de Aarón. Entonces, lo primero es una mirada. Los hijos, es alguien del pueblo, es un humano que estaba allí en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan que yo les decía, y lo dice ahí el texto de Hebreos, ahora lo vamos a leer, y describe el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote podía entrar y una vez al año a ese lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Y por eso te decía, para mí todo esto representa algo maravilloso y es la obra que Cristo hizo por la humanidad. Y es la obra que de alguna manera, en la que de alguna manera el ser humano se une, se fusiona y da como resultado la oración. No sé si pude explicarlo bien. Nosotros no podemos orar como Dios quiere que oremos si no hubiera sido por la obra de Cristo en la cruz. La oración antes de Cristo era un clamor para que Dios obrara a favor del pueblo. Solo hay algunos destellos en la Biblia de esta profundidad en la oración de comunión, de personas que da la impresión como que vivieron lo que nosotros vivimos hoy, lo vivieron en el Antiguo Testamento. Una de esas personas es David, por ejemplo, que escribía cosas que eran muy misteriosas, porque tú dices, pero esto no lo vivía la gente de aquel tiempo.
David llegó a decir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y tú dices, a ver, si Cristo no había muerto todavía por la humanidad, ¿cómo era que el Espíritu Santo estaba en él? Pero da la impresión como que él tenía el Espíritu Santo en su vida. Algo que solamente sucede en la Biblia después de Pentecostés. Salvo esos casos, la oración, como era el propósito de Dios, en ese cumplimiento del propósito de Dios en tanto a la comunión, a la unidad profunda del ser humano con Dios, a ese propósito de que el ser humano llegue a ser pámpano en la vid, en la práctica, que es la oración profunda. Porque tú eres pámpano en la vid, pero en la manera en que tú lo experimentas, cuando ves el fruto o cuando oras profundamente. Si no, siempre vivimos como en el Antiguo Testamento, un Dios allá arriba al que le tenemos que pedir que intervenga. Eso de que Jesús entró al lugar santísimo, y sí, ahí está lo del sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote representaba al pueblo como humano. Por lo tanto, esto de que Jesús entró como sumo sacerdote, lo que está diciendo, que Jesús de Nazaret fue humano, murió como humano, siendo Dios, no hizo uso de sus atributos divinos en la tierra. Él nació como humano, vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano y hoy está en el cielo como humano. ¿Vieron cuando en una empresa se forma un consejo administrativo? Y entonces dicen, bueno, van a ser cada uno de los accionistas, pero en el consejo administrativo va a haber alguien de un sindicato, por ejemplo, o va a ser parte de los que toman la decisión. Un representante vuestro va a estar aquí, o en un club de fútbol, un representante de, no sé, de los socios del club, es parte del consejo. Jesús, siendo que Él era, es y será Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, murió, se hizo humano, murió como humano con un propósito: representar a los humanos en el trono de la gracia. Esto es algo impresionante, eso es lo que dice la Biblia. Por eso Él intercede por nosotros. Ahora bien, humanos pecadores como nosotros no podemos estar allí, pero Él murió sin pecado, por eso pudo volver al cielo. Por eso cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, estamos representados por Él y estamos en Él. Lo que pasa es que esto no es una cuestión ahora administrativa de este mundo, sino que es una cuestión de espíritu. Espiritualmente estamos unidos a Él, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y nuestro espíritu está unido a su espíritu. Por lo tanto, tú y yo estamos allí en el cielo con Él. Gloria a Dios. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Se acuerdan que yo el otro día les decía que en ese lugar santísimo, el arca, donde está ese lugar se llamaba el propiciatorio? Y propiciatorio es el lugar donde está el que es propicio, o donde alguien es propicio con otro alguien. Y propicio significa que una persona es propicia con otra cuando se inclina en favor del otro, para ayudar al otro, se lo merezca o no se lo merezca. Por eso cuando oramos, Señor, sé propicio, ¿no?, a mis pecados. Y este texto dice, ese propiciatorio es el lugar de la gracia. Eso es lo que era la sombra. Durante siglos el pueblo de Israel tenía eso como una señal de lo que íbamos a vivir nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos lo real. Ellos tuvieron la sombra. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10, entonces decía versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes los sacerdotes entraban con la sangre del cordero que se había sacrificado. Y era un camino, porque tú llegabas al altar y ahí traías tu sacrificio, se lo sacrificaba, bueno, se quemaba, todo lo que se hacía. Luego el sacerdote entraba al lugar santo y adoraba. Todas las mañanas entraban los sacerdotes allí. Ahí estaban los panes, 12 panes representando a cada una de las tribus, el candelabro, el menorá, ¿no?, ardiendo allí con los 7 brazos, constantemente ardiendo. O sea, la luz, la lámpara iluminando todo.
¿Sabes que la Biblia dice que la palabra es el pan de vida? O sea que aquellos panes hablan no solo de la palabra. Jesús llegó a decir, yo soy el pan de vida. Wow, casi nada, ¿no? Jesús está diciendo, yo soy la palabra hecha carne. Wow. Entonces ellos entraban a ese lugar santo, pero una vez al año solo el sumo sacerdote podía traspasar ese velo que ocultaba la presencia de Dios. Y él podía estar delante de Dios. Y Dios le hablaba. Este texto dice que ahora nosotros podemos hacer este camino, ya no una vez al año, completo, a través de Cristo, todos los días. Ya no hay ningún velo que nos detenga. Dice Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ese camino nuevo es Cristo. Te lo vuelvo a decir lo de recién. Cuando nosotros entendemos este sacrificio de Cristo y en nuestra humanidad nos unimos a Él, surge inevitablemente la oración como un resultado de todo esto. La oración del Antiguo Testamento es Dios que viene desde arriba y nos ayuda. La oración en el Nuevo Testamento, según este texto, tiene que ver con ese clamor ante Dios que te dije al principio, pero luego es un camino hacia una profundidad en la vida que tiene que ver aún con el alma humana. Porque tiene que ver con la voluntad. Y esa vida que surge desde el Espíritu, fluyendo a través de este túnel que es el alma humana, transformando el alma. Yo te decía el otro día que el ser humano es como un bocadillo, no los dos panes. Tiene cuerpo, tiene cuerpo para relacionarse con el exterior a través de los sentidos. El alma necesita el cuerpo. O sea, el alma, emociones, intelecto y voluntad necesitan el cuerpo para relacionarse, pero necesitan el espíritu para relacionarse con Dios. Escúchame bien. De la misma manera, el espíritu y el Espíritu Santo en el ser humano necesitan del alma y del cuerpo para manifestarse hacia afuera. Por eso es tan importante tu alma. Porque si mi alma está sucia, el agua sale sucia. Si mi alma está estrecha, no fluye mucha agua. Entonces, por eso es tan importante el alma humana. Y este texto habla de un camino nuevo y vivo. Obviamente vivo porque es Cristo. Pero vivo porque el camino que tú estás haciendo es la oración. Es la obra de Cristo vivida hoy cada día. Yo no puedo vivir la obra de Cristo conscientemente hoy, no puedo vivir conscientemente hoy la obra de Cristo sin la oración. Sé que está, soy beneficiado por ello, pero cuando yo lo experimento en mi alma es cuando oro. Porque otra vez te lo digo, ahí estoy haciendo este camino para entrar a ese lugar santísimo. En Hebreos dice, acerquémonos, no te quedes estático. Por eso dice, camino nuevo y vivo, porque es Cristo obviamente, lo hacemos en la comunión con Cristo, pero es dinámico. Amén, es dinámico. Nuestra relación con Dios, escúchenme bien hermanos, no es organizacional, no es filosófica, es orgánica. ¿Sí? Nuestra relación con Dios no es organizacional ni filosófica, es orgánica. La Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, o sea, es orgánico, es un organismo. Mi relación con Dios, al ser espiritual, según la Biblia, tiene vida espiritual. Y soy participante, decía Pedro, de la naturaleza divina en mí. Porque el Espíritu de Dios está en mí, está en ti. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, nuestra relación con Dios es una relación viva. La filosofía puede quedar solo en argumentos de la mente, pero no necesariamente tienen vida ni producen vida. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con la fe segura,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por eso te dije, para mí la oración, entonces, según esto, es un camino. Hace un tiempo atrás hablamos mucho acerca de que nosotros estamos en Cristo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Predicamos mucho el pámpano y la vid. Dios nos estaba hablando de todas estas cosas. Luego Dios nos habló mucho acerca de que estábamos enraizados en Él y que la vida de Él fluía a través nuestro. ¿Sí? Amén. Porque Dios nos estaba llevando a estas cosas. El camino de la oración, te decía, primero necesitamos descargar el alma, hermano. Te hablé al principio de la predicación de la parábola del juez injusto y la viuda, que viene a clamar por un opresor que le hace daño. Y lo que habla esa parábola es de no permitir que el opresor siga oprimiendo nuestras vidas. No dormirnos ante la opresión del enemigo. Pero una vez que hemos hecho eso, te decía, necesitamos aprender a meditar en la palabra. Y yo les hablé mucho acerca de esto, no quiero invertir mucho tiempo, pero meditar no es ponerme a pensar en las cosas. Meditar es pensar solo en una cosa y abstraerme de todas las demás. Es aprender a llevar mi alma solo a un solo pensamiento, a una concentración profunda. La Biblia habla mucho de meditar en la palabra, meditar en Dios como Dios mismo y meditar en los hechos de Dios. O sea, centrar mi vida solo en eso. Por eso te decía, la Biblia dice, guarda silencio ante Jehová, no te alteres con motivo alguno del que sé que mi mente se calle. Por eso les decía el otro día, aprovechen los tiempos de adoración y de alabanza, no lleguen tarde. Porque se van a dar cuenta que cuando nosotros estamos adorando a Dios en cántico, tu mente está pensando en lo que cantas. Porque si tú estás pensando en otra cosa, no puedes cantar. O sea, cuando tú cantas, estás pensando solo en lo que estás cantando. Y al pensar solo en lo que cantas, estás concentrado solo en lo que estás diciendo, en lo que estás adorando, en lo que estás cantando. Y yo les decía, cuando nosotros aprovechamos estos tiempos de alabanza, de adoración, nosotros estamos meditando de alguna manera. Yo el otro día le decía a los hermanos, pongámoslo en práctica esto. A mí, por ejemplo, me bendijo mucho en el pasado, aun cuando yo no conocía a Cristo de la manera que lo conozco hoy, por supuesto. Yo había leído los salmos y conocía mucho los salmos, por ejemplo. Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía orar como oraban los demás, entonces yo oraba leyéndole a Dios los salmos. Y de hecho me aprendí muchos salmos de memoria. Hoy, después que han pasado muchos años de eso, me di cuenta que es una bendición tan grande en la meditación. Muchos de estos salmos yo los conozco cantados. Hace unos días atrás yo me vine aquí a orar y descargué mi corazón ante Dios, lloré, descargué toda mi ansiedad y luego dije, bueno, ahora quiero meditar solo en ti, Señor. Así que mi mente estaba muy cargada de muchas cosas. Yo ya había descargado todo en Dios y quería meditar. Y para mí lo mejor era empezar con los salmos. Quiero centrarme solo en este salmo y comencé a cantarlo. Y después otro y después otro. Poco tiempo, minutos más tarde estaba adorando en lenguas y Dios me habló. Me habló de una manera tan clara. Hay un progreso en la oración. La meditación en Dios te lleva a la contemplación. El rey David decía, como te he contemplado, quiero contemplarte, quiero verte. Como te vi en el santuario. Como he contemplado, decía, tu poder y tu gloria. Contemplar, dice, la hermosura de Jehová. Habla de una contemplación. Contemplación es ver. Amén. Y tú no vas a ver las cosas de Dios si Dios no se revela. Por lo tanto, contemplarle es que Él se revele. El apóstol Pablo hablaba en este contexto, pero hablaba en términos de revelación. Y él decía, Dios me llevó a sus revelaciones, Dios me reveló esto,
es llegar a este punto de oración. Él llegó a decir: todo lo que habéis visto, habéis oído de mí, esto haced. ¿Qué cosa? Lo dice Filipenses 4 antes. Oren con toda oración y ruego, o sea, echen vuestra ansiedad sobre Dios. Y después, ¿qué dice? Todo lo honesto, todo lo digno de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Aprendan a meditar en la palabra, decía Pablo, en las promesas de Dios. Regocíjense, decía Pablo, pensando en lo que Dios habló, no en lo que está diciendo Satanás. No en lo que está sucediendo en tu contexto. Ya has orado por eso. Lo que Satanás dijo, lo que Satanás hace, lo que está pasando en la vida, ya está. Todo eso te ha perturbado todo el día. Ya has orado, has sido el juez, lo has puesto porque tu opresor te vuelve loco, has llamado, has clamado, ya está. Una vez que depositas todo eso en Dios, ahora vamos a llevar al silencio la mente en Dios. Decirle: Señor, ayúdame, que mi cabeza se centre solo en ti. Por eso les doy este consejo. Yo le decía el otro día a un hermano, hay gente a quien le ayuda mucho, y a mí me ayuda mucho. En YouTube hay unos vídeos que dice salmos para dormir, por ejemplo. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Dura como 3 horas. Pone ahí, plum, y hay alguien que está leyendo salmos. Salmos. Hazlo. Después que has orado, dices: bueno, es que no sé esto de meditar porque todo el mundo se asusta. Bueno, pon eso. Y comienza a repetirlo junto con eso. Y no quiero pensar nada más en lo que se está diciendo en el Salmo. Eso es meditar en la palabra. Quiero pensar en eso. Si en algún momento algo te toca mucho, páralo y comienza a pensar solo en eso. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y puedo decir: Señor, gracias, porque en ti mi alma está completa. Empecé llorando recién y ahora estoy aquí adorándote y empiezo a sentir paz. Siento como mi alma se está sintiendo completa. No me quiero ir de aquí. Señor, tu plenitud en mi alma. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Eso decía el apóstol Pablo. Yo lo hago a eso, si no me vuelvo loco, hermanos. De verdad se los digo, ¿eh? Yo soy muy pasional. Muy pasional. Hace poco fui a un lugar y una persona empezó a hablar conmigo, así muy mística esta persona, y me dijo: lo que percibo en ti, que eres un hombre muy pacífico. Tú no tienes ni idea de lo que yo soy. El pacífico es Cristo en mí. Porque cuando yo tenía 15 años me encerraba en el cuarto de baño de mi madre y rompía con las manos el lavabo, arrancaba el váter a patada. Y me despertaba a veces porque le pegaba trompadas a la pared dormido. Tenía 14 años, 15 años. Me pelaba los nudillos. Yo volví a jugar al fútbol, tenía 12 años, y mi madre no me daba agua, me daba tila. Porque guardaba una botella de tila en el frigorífico. Me decía: tú agua ni probar, toma tila. Me quería drogar mi madre para que yo estuviera... Porque vivía violento, rompía todo, no aceptaba la frustración. Si algo no me salía, lo rompía, lo tiraba. He roto ventanas, he roto puertas. La palabra de Dios dice: y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones. De hecho, fui a visitar a mi madre con 35, 40 años. Ella me miró y me dijo: me alegra mucho verte hecho un hombre ya. Pobre vieja, porque sufrió conmigo. Y entonces aparece un milagro maravilloso, y la contemplación. No lo ves con los ojos físicos, pero ahí hay una mezcla maravillosa que el Espíritu Santo hace con una facultad del alma que solamente los humanos lo tenemos. No empieces primero por esto segundo. Empieza por lo espiritual. Pero esa facultad del alma es la imaginación. Y Dios a veces usa tu imaginación para ayudarte a contemplar cosas que vienen de Dios. Y vas a estar adorando y Él te está hablando, te va a mostrar su amor y seguramente te viene hasta con una imagen bíblica. Pero ¿saben cuál es el problema de los cristianos? Que oramos por la necesidad, nos levantamos y nos vamos. Y nos vamos sin paz en el corazón. Nos vamos esperando que Dios nos traiga la compra cuando volvamos del trabajo. Que en la casa ya estén todas las respuestas hechas. Ya Dios respondió. Y no es así. Necesitamos caminar este camino vivo y nuevo que Cristo nos abrió. El camino es Cristo. Y cuando el ser humano entiende esto, se fusiona esto, surge la oración profunda. Y una conducta, y esto no es el loco ni místico. A veces yo he orado así 1 hora, 2 horas. Otras veces fueron solo 20 minutos. Y esos 20 minutos me pareció que había estado todo el día orando porque me cambió la vida. Dios un día
me llamó aquí a trabajar en España, a salir de Argentina como misionero. Yo estaba sintiendo ese empuje dentro de mi corazón, pero no tenía nada planificado y necesitaba escuchar a Dios. Había terminado mis estudios bíblicos y tenía ofertas de muchas iglesias, aún del extranjero, para ir y trabajar. No como pastor, en algunas sí, pero en otros para colaborar. Y en otros casos hasta para colaborar como técnico, porque yo ya era técnico industrial, entonces ya encima había estudiado teología, así que algunos me habían invitado para hacerme cargo de todo el aspecto técnico de la iglesia, de audio, de esto, de aquello. Y yo sabía, Dios quería hablarme, pero yo no escuchaba, yo solamente lo ponía delante de Dios. Así que tomé una decisión y dije, Señor, me voy a meter a orar y a ayunar. Pongo como límite 30 días. Pero no quiero salir de aquí, no quiero salir de este apartamentito, no voy a salir ni a ver el sol, ni el día, nada, hasta que tú no me hables. Fueron momentos tan profundos con Dios. De verdad, que fueron momentos tan lindos. Yo sé que están pensando, bueno, se habrá sido en el día 15. No, gracias a Dios me habló en el segundo día. Pero fueron 2 días que pareció. Con Lili tuvimos un conflicto. Porque pobre, yo le dije, voy a orar y ayunar, si hace falta 30 días. Al segundo día le llamé, le dije, Dios me habló, vamos a comer algo. Este no es muy espiritual. Bueno, Dios conocía también mis necesidades fisiológicas y me amó de esa manera. Pero hasta el día de hoy, lo que Dios dijo, Dios un día me habló tan claro y me dijo, tienes que tener la credencial de Elías, Daniel, que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es tu credencial. No necesitas otra cosa. ¿De cuándo yo necesito credenciales humanas para usar a un hombre? Eso me dijo Dios a través de una persona. Pero fue una búsqueda profunda otra vez. Todas esas cosas siguen marcando mi vida y han determinado mi vida. Por eso nosotros estamos acostumbrados a hacer la oración pequeños eventos. Y todo lo relacionamos a lo externo y en muchos casos a lo sensorial. Por eso nos gusta que alguien venga a orar por nosotros. Yo un día estaba orando en mi iglesia allí en Argentina cuando era un muchacho, recién conocí al Señor. Estaba con un tiempo tan lindo con Dios. Fue un día de oración y yo me postré ahí en la punta de la tarima y comencé a orar. Y estaba llorando. Pero lloraba porque todo mi ser interior se conmovía. Lo que pasa es que quien no me conoce y no sabe que soy tan pasional, que así como lloro me río y me río me enojo. Entonces paso por todas estos huracanes, ¿no? Por eso el Señor me dio a alguien de ascendencia centro y norte de Europa que se calma un poco, y si no nos prendíamos fuego juntos. Porque, claro, yo a veces me encuentro con alguna de mis hijas que es muy pasional y nos prendemos fuego juntos los dos. Así que tenemos que ir juntos, ¿no? Porque si no chocamos. Pero yo estaba llorando y lloraba. Y vino alguien, en el nombre de Jesús me abrazó. Reprendo todo espíritu de angustia, toda tristeza del alma. Señor, consuela. Tuve que parar la oración y decir, mira hermana, estoy llorando de agradecimiento, no de tristeza. Vaya a orar por otro, se equivocó, no soy yo. Me perturbó su oración. No necesitaba en ese momento que alguien viniera como sacerdotisa o sacerdote. Yo lo que necesitaba era que el Espíritu de Dios fluyera. Que el Espíritu Santo fluyera en mi vida. No está mal orar por otros, pero con discernimiento. Porque estamos acostumbrados al evento. Oro por esto, oro por aquello, y que alguien venga y me diga, el Señor me mostró en el nombre de Jesús que te vas a sacar la lotería. Ya, pero yo no juego la lotería, te la encontrarás, pero encontrar un billete que venga volando, pero te va. Entonces queremos que alguien venga y nos resuelva. Y Dios nos habla de un camino. La Biblia habla de un camino al lugar santísimo. Nosotros queremos una resolución pronta. El Señor nos manda a comprar la lata de refresco, iba a decir la marca, porque después tenemos problemas con el YouTube. El Señor me dice, ve a comprar la lata de refresco, pero yo quiero ir a la máquina, ¿no? Que meta la monedita y me salga ya. No quiero ir hasta el supermercado a comprar la lata de refresco. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Pero necesitamos este camino de la oración, donde aparece esta revelación, esta contemplación. Te hablé de la meditación y te hablé el otro día de la meditación. Quiero hablarte de esta contemplación, que Dios se nos revele, que Dios te revele. Porque esto influye en la fe, iglesia. Si no tienes una revelación de quién es Dios, no vas a desarrollar fe.
Y tú me dirás, ya, pero la fe, según la Biblia, es una facultad del entendimiento porque es convicción y es certeza, ¿no? Por lo tanto, es una facultad del entendimiento. Sí, pero es exactamente lo que dijo Pablo. Sabiduría y revelación espiritual. O sea, primero nace en el espíritu y cambia la mente. No es al revés. Tú no puedes estar con un esfuerzo de tu alma tratando de sostener tu vida espiritual. Porque tu alma, sin el espíritu, es Adán. Entonces, vas derrotado ya. Tu vida de fe no puede estar basada por tu esfuerzo mental. Tengo que creer, amén, tengo que ser feliz, amén, tengo que ser positivo, amén, tengo que hacer esto. No lo vas a lograr nunca. Porque si quieres hacer eso, yo te diría, bueno, vas a tener que empezar a llevar una dieta así, vegetariana, proteínas de este tipo, aquello, para que tu organismo no esté alterado, para que esto, para que aquello, tomar estas infusiones todas las noches, hacer esto para que tú estés calmado y entonces puede que te acerques un poquito al positivismo del que estamos hablando. Que sea una persona, sí, no hablo de fumarte nada, pero está todo bien, no pasa nada, ¿no? Escucho reggae. No hay ningún problema, no va a pasar nada. Bueno, conmigo eso no da resultado. Yo digo, ¿cómo que no va a pasar nada? ¿No? Y me vuelvo loco. ¿Qué hay que hacer? No, me subo por las paredes, me hierve la sangre. Entonces no puedo con eso. Así que mi vida de fe no puede estar basada en mi capacidad intelectual de considerar que las cosas van a salir bien. Aunque es una facultad de la mente, en realidad es una transformación de mi alma producida por la vida del Espíritu, que sale de ese lugar santísimo donde Cristo ya está y donde yo aprendí a entrar en oración y contemplarlo a Él. Es meterse hacia adentro para salir con fuerza hacia afuera. No intentar ser fuerte por tus propios medios. Lo primero que hace Dios es revelarse a sí mismo. Porque los seres humanos nos encanta, es cuando hablamos de revelación de Dios. Señor, me revele lo que hay en el corazón de mi hijo. Bueno, es una suerte de cotilleo paternal, ¿no? Señor, soy un poco enchufado, mi hijo no habla conmigo, revélame lo que hay en su corazón. Y sea que una madre que nunca oró así, que dice que nunca oró así, miente. Revélame. Bueno, si Dios te va a revelar lo que hay en el corazón de las personas, que el Señor nos revele el mundo espiritual, los demonios que hay sobre la ciudad, queremos que Dios nos revele. Lo primero que hace Dios es revelarse a sí mismo y revelar su amor. Lo primero que hace Dios es revelarse a sí mismo. Luego te va a revelar otras cosas. La Biblia, el deseo de Dios según la Biblia es que le conozcamos y le entendamos. Se revela. Esto es lo maravilloso. Un Dios que podría estar escondido en ese lugar santísimo decidió abrirlo para que todos los seres humanos puedan entrar. Es el día de puertas abiertas de esta empresa, donde todo, el día de puertas abiertas, las Fuerzas Armadas, donde los adolescentes pueden ir a ver los tanques, los aviones. Ese día para nosotros es eterno. Se abrió un camino nuevo para que tú puedas entrar al trono de la gracia y conocerlo a Él. Por eso te decía, todos buscamos revelación para servir a Dios mejor, revelación cómo le tengo que hablar. No está mal, sigue orando por esto. Pero recuerda que el deseo de Dios es revelarse a sí mismo. Que le conozcamos. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice el profeta. Ni el valiente en su valentía, sino en entenderme y conocerme. Por eso, Él ahí revela sus atributos. Y es allí donde nace la fe sólida. Como te he visto en el santuario, decía David. Quiero volver a ver tu poder y tu gloria porque los enemigos me están acechando. Si yo miro con mi alma, son más que yo. Pero necesito volver a ver tu poder, oh Dios. Dios revela sus atributos. Se revela a Él y revela sus atributos para poder hablarle a otros. Y por eso la fe nacida de la revelación de Dios como persona es una transformación del alma por la revelación que nace de ese espíritu que está en comunión con el Espíritu de Dios y con el trono de Dios. No es un esfuerzo del alma. No puedes vivir con una fe basada en tu alma. Amén, yo tengo mucha fe. Ayúdenme entre todos para que oremos por esto. No hacemos fuerza, se nos revientan las arterias.
Alguien nos ve en silencio, no sabe si estamos cantando flamenco o estamos orando, ¿no? Es un esfuerzo que hacemos por la fe. Mira, yo te voy a decir algo bien claro. Si te tienes que esforzar por la fe, tu fe es carne. No es del Espíritu. Jesús no se esforzó por creer en el Padre. Jesús no se esforzaba por creerle al Padre. Cuando a mí, Liliana me tiene que decir, Dani, confía en Dios, confía, no te agobies, es porque estoy en la carne. Y esa fe no viene del Espíritu. Es solo convicción mía que me tengo que esforzar para mantenerla. Por eso necesito esta oración profunda y tener comunión con Dios. Conocerlo a Él. Que Él se revele. Que Él se revele. ¿Cuántas veces has estado orando? Pediste, estuviste adorando y Dios puso una palabra en tu corazón. Ni te acuerdas dónde está esa palabra. Y el Señor te habló. Vienes a la iglesia y justo el pastor predica ese mismo texto. ¿Cuántos les ha pasado eso? Es que Él se te había revelado antes. Son momentos tan hermosos estos que cuanto más tiempo pasemos con esto, menos vamos a pedir. Porque la petición será un segundo con la convicción profunda que Él ya se hizo cargo y el milagro vendrá. Por eso no es un esfuerzo humano. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nace en esa comunión profunda donde le contemplamos a Él, porque Él se nos revela. Él se nos revela. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo nos revela quién es Dios. ¿Quién es Dios realmente? ¿Quién es Dios? El otro día le decía a los hermanos, estás orando, adorando al Señor, has meditado, y ahora te quedas adorándole, y de pronto, en esa mezcla a veces maravillosa de espíritu y de imaginación, te viene a tu mente una imagen. Y esta vez no lo ves a Jesús en el trono, pero sí lo ves a Jesús como imaginándotelo, porque habrás visto una serie famosa, yo qué sé, de estas que hablan de Jesús, de los escogidos, los elegidos, bueno. Y lo ves a Jesús en una boda charlando con los discípulos y de pronto viene María y le dice, se les acabó el vino. ¿Puedes hacer un milagro? Típica mamá, ¿no? ¿Por qué no vas tú y compras? ¡Wow, mamá! ¿No? Y bueno, pasó esa historia así parecía, porque le dicen, bueno, Jesús se lo recrimina un poco. Y yo me imagino, ¿saben esas tinajas grandes? Yo las he visto en Israel precisamente, de aquellos tinajas de aquel tiempo, así de grandes, llenas de agua, porque con eso se hacían los baños rituales para el Shabbat y todo lo demás. Llenas de agua y Jesús se acerca y ora por ella, o tal vez la mira, no lo sé. Y Jesús le dice a alguien, ve y prueba el agua. Y el otro mete así el dedo. Dice, madre mía, trae un jarrito. Se queda ahí, no le avisa a nadie, ¿no? El mejor, cuando ve que se cayó, dijeron, habrá algo ahí, y ahí fue donde se enteraron, ¿no? El mejor vino. ¿Tú qué dirías? No hay nada imposible para ti. Aún hasta los detalles más pequeños, cuando se transforman en cosas totalmente imposibles, que yo los daría por perdidos, hasta en esos detalles, tú sigues demostrando que tienes el control de nuestras vidas. De pronto lo viste, lo contemplaste. Lo puedes contemplar en su gloria, puedes contemplar sus hechos, su palabra. Porque has meditado en ello y ahora Él mismo se está mostrando. Esto es algo maravilloso. De pronto la fe ya no se trata en que Dios tiene que hacer lo que tú le pidas, sino en que tú vas a hacer todo aquello que Él te pide. Y sabes que gozarás de su respaldo. Porque luego el capítulo 11 de Hebreos dice, la fe, la certeza de lo que se espera, dice, por la fe hicieron todo esto. Tuvieron paciencia, concibieron hijos en la vejez. Y aún algunos vivieron felices sin haber visto aquello que esperaban. La fe entonces que nace de esta comunión es una transformación tan grande en el alma humana que nos lleva a una fortaleza, una capacidad en la vida que no se puede encontrar en ninguna otra situación en este mundo. No hay nada en este mundo que pueda hacerlo. Por eso hasta nuestros cuerpos suelen ser sanados. Esto es algo maravilloso. Necesitamos la revelación del Espíritu. Amén. Hace unos días atrás, no lo hagan ustedes, ¿vale? Me salió en argentino, ¿vale? Pero lo hicimos con Simón, porque Simón es un tipo transgresor, pero yo lo controlo.
Bueno, no, ya desde que se casó lo controla Shirley. Pero es un tipo un poco transgresor. No, no es así, pero... Y viene Simón y coge y me muestra una aplicación, que no puedo decirlo, ¿eh? Porque si no después sale todo ahí. Una aplicación que es un chat, dice, ¿no? Dice así. Y entonces él mete el título de la gavilla de ese día, el propósito de Dios, y le agrega algo, propósito de Dios, el propósito eterno de Dios explicado para niños de 6 años. La inteligencia artificial nos sacó una gavilla mucho más teológica que la que yo había escrito. Ya casi está, no lo han puesto en práctica del todo, pero ya está prácticamente, que por ejemplo yo aquí podría estar predicando sin traductor y puede haber gente de cualquier idioma y a tiempo real, con mi tono de voz, la gente estaría escuchando en inglés, en alemán, en polaco, en chino, en lo que sea. Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Hermanos del Club de los Davides, padres, madres, escúchenme bien, por favor. Nuestros niños, nuestros adolescentes van a tener que enfrentarse con este sistema que hay ahora. Una máquina que va a pensar por ellos. No va a hacer falta estudiar 6 años medicina para operar desde ya, ahora mismo se está haciendo, ¿no? Un tumor cerebral se están operando ya, aquí en Granada podemos hacerlo, tumores cerebrales sin intervención quirúrgica, solo con radiación a través de las coordenadas que te marca el ordenador, ¿no? El médico que está allí, plum, 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 aprieta un botón y el rayo comienza a romper el tumor. Ingresa a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche te fuiste a tu casa. Una bendición. Pero te das cuenta que con el paso del tiempo tú dices, bueno, solamente vamos a tener que estudiar aquellas cosas que tienen que ver con manualidades, porque el resto lo hace la inteligencia artificial. Todo lo va a hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a reemplazar la capacidad de decisión, la capacidad de determinación, de pensar, todo. Lo va a hacer la inteligencia artificial. Un arquitecto, un diseñador de interiores se va a sentar con el cliente solamente para preguntarle ¿cómo te gustaría que sea tu casa? Y empieza a meter todo, ¡plim! Y te van a salir casas mejor en el acto. ¿Qué futuro nos espera? ¿Saben cuál es el futuro que nos espera? Si queremos ver otra cosa, la revelación del Espíritu. La inteligencia artificial reemplaza la inteligencia humana, pero nunca reemplazará la revelación del Espíritu. Por eso cuando la Biblia dice inteligencia espiritual, habla de revelación del Espíritu. Decisiones que se toman no en base a la lógica ni a lo que otro pensó y que están registrados en todos los ordenadores del mundo, sino en lo que Dios ha visto y ha pensado y te lo revela por medio del Espíritu. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. La inteligencia espiritual, nacida de la revelación del Espíritu en los momentos de contemplación de Dios, mostrará que en el futuro que mucha gente va a ser guiada por Dios y no por una máquina. Aunque le llame cerebro de la bestia. Por eso la iglesia tiene que aprender desde ya y crear una especie de cultura dentro de la iglesia de la oración profunda. No es una estupidez lo que estoy hablando. No es una locura. Amén. Por eso necesitamos la fe nacida de la comunión con Él, no un esfuerzo carnal por creer. Yo hace un tiempo atrás te decía que nosotros somos flores en un florero, sobre una mesa. La mesa es el Padre, el florero es Cristo y el agua es el Espíritu Santo. Entonces, claro, yo tengo el Espíritu, pero el Espíritu, dice Pablo en Corintios, es uno. No es que tú tienes Espíritu Santo, yo tengo otro poco, el otro poco. Recibe una porción, recibe el otro. No es eso, no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es que todos estamos en un mismo Espíritu. Como flor. Entonces, una sola agua, y en este tallo está vivo, porque el agua del florero está aquí. Resulta que la misma agua del florero está en Isa también. ¿Por qué les digo esto? Porque yo aquí puedo venir y predicar con inteligencia artificial, pero a ti no te va a llegar nunca a producir un cambio en el Espíritu. Pero cuando ha sido originado en el Espíritu que está en ella es el mismo Espíritu que me inspiró a mí.
Y me dio esa palabra porque es la necesidad de la iglesia. Y entonces tú verás que vibra tu espíritu cuando alguien habla. Juan el Bautista se sacudió en el vientre de su mamá cuando entró María embarazada de Jesús. Porque hubo una unidad en el espíritu. Todo aquel conocimiento que nazca de la revelación del espíritu es la que va a producir cambios verdaderos y espirituales. Por eso, iglesia, necesitamos volver a esto. La iglesia no puede basarse solo en eventos, en show, solo en estudio y conocimiento. La palabra de Dios no es para ser estudiada sistemáticamente como se estudia en los seminarios. Mejor dicho, no estoy en contra de que se estudie, pero si se estudia primero como un conocimiento sistemático y antes no hubo una revelación del Espíritu, no sirve de nada. Porque la palabra de Dios es revelación de Dios. Primera de Juan 5:11, necesitamos, te decía, esta fe nacida de la comunión. Dice así, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, no vida momentánea, no vida pasajera, vida eterna. Nosotros nacimos con vida intelectual, vida emocional, vida biológica, pero nos faltó una pata. Y esa pata que nos faltó es la vida del Espíritu. El ser humano necesita la vida espiritual. Por eso hoy se están vendiendo tantos libros de espiritualidad, pero sin Dios. Porque se está reconociendo que el ser humano tiene un espacio del ser que va más allá del intelecto y de las emociones y tiene que ver con lo espiritual. O con el nombre que se le quiera dar. Pero nosotros en la Biblia lo conocemos como vida del Espíritu. Que cuando nosotros nos unimos a Cristo, no es que Cristo despierta en ti una espiritualidad. Eso en todo caso pertenece a otra filosofía. Lo que cuando nosotros nos unimos a Cristo es la vida de Cristo en nosotros. Es el agua del florero en mí. Es la vida de Él en mí. La vida de Cristo. Este texto dice bien claramente, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. No estaba en ti y la despertó cuando Cristo vino. Porque estábamos muertos en esas áreas. Es la vida de Cristo en nosotros. O sea, es el relleno de la empanada, ¿lo entiendes, no? Bueno. Si no está vacía la empanada, es de aire, es de atún. No hay nada. Ahora sí hay. Dios la puso. La vida de Cristo en mí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Perdónenme, pero este texto es muy claro. Pero los cristianos vivimos de otra manera. Porque nos encanta un cristianismo basado en otras cosas y sobre todo basado en que me den, en que haya luces, en que haya muchos decibelios. Dice, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La raíz de tu árbol no está aquí en la tierra. La raíz está ya en el trono de Dios, en el lugar santísimo, como quieras llamarle. ¿Y cómo lo percibo? ¿Cómo lo vivo? Hay un espacio de tu ser interior que se llama espíritu, que fue diseñado por Dios para estar en comunión con Dios. Ese espíritu ya se ha fusionado, se ha unido a Cristo y al espíritu de Cristo en ti. Y esto es algo maravilloso. Por eso te decía el otro día, el velo que habla del lugar santísimo es tu naturaleza humana y la mía. Pablo decía sobre su pueblo, hasta el día de hoy tienen un velo, pero cuando ese velo sea quitado, verán y les alumbrará Cristo. Porque donde está el Espíritu de Dios ya hay libertad, decía Pablo. El texto que te acabo de leer en Hebreos, ¿qué dice? Entremos con libertad a ese lugar santísimo. ¿Qué es lo que te impide a ti, lo que me impide a mí? Nuestra naturaleza carnal. Pero la Biblia dice que el velo se rompió, que así sucedió el día que Jesús murió. Cuando Él lo rompió, dice, Cristo mismo lo rompió en su carne. O sea, en su naturaleza humana. Jesús venció la naturaleza humana, rebelde a Dios, cabezona a Dios, pecadora, deseosa de un montón de placeres que te separan de Dios. Y que aunque eso todavía está en ti, está debilitado. Y aunque logre controlar tu voluntad, hay
un aspecto de tu voluntad que no la controlarás nunca. Es tu decisión. Y aunque no tengas fuerza para cambiarte, tú puedes decir, Señor, yo quiero. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. Señor, yo lo necesito. Y este texto dice, para que sepáis, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esto es algo maravilloso. Si sabemos que Él nos oyó, sabemos que la petición ya está. Porque viene hablando de que en Cristo tenemos eternidad, no temporalidad. El alma humana se mueve en la temporalidad. Me estoy poniendo viejo, se me pasa el tiempo, no me alcanzan los días. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo será? ¿No? Una muchacha recibe propuesta de matrimonio. Ella está enamoradísima, ¿no? Yo no sé por qué los muchachos doblan el pie. Yo nunca hice eso, ¿no? Me arrodillo para que, por favor. Casi fue al revés. Pero no lo critico, pero nunca lo hice yo. Fue algo, creo que fuimos muy modernos en aquel tiempo, ¿no? Fue algo que entre los dos lo decidimos, ¿no? Fue muy compartido, así fue toda nuestra vida después. Pero, bueno, fue como que nos pusimos de acuerdo los dos. Bueno, no sé si nos pusimos muy de acuerdo, pero Dios nos lo dijo. Entonces la muchacha está tan entusiasmada, el muchacho, yo qué sé. Pero como tarda la fecha, la ansiedad puede con ella. Y va el tío y enviuda antes de casarse, porque, pum, ¿no? Un infarto. Porque no podemos soportar la espera. Porque el alma humana no soporta la espera. ¿A cuántos de los que están aquí les encanta esperar? ¿No? Y llega el taxista y te dice, siento haberte hecho esperar. Y tú dices, bueno, pues ahora cuéntamelo en el taxímetro. ¿Ah? Siento que le haya hecho perder este tiempo. ¿No? No entendemos, porque nosotros vivimos en la temporalidad. Cuando nosotros entendemos la eternidad de Dios, todo cambia. Amén. Este texto dice, porque Él nos ha dado la vida eterna, no la vida temporal. La vida temporal la recibimos cuando nacimos. Y nacemos para empezar a morir, ¿no? ¿Vieron que en inglés, si lo tradujeras literalmente, dice cuánto tiempo de viejo tienes, ¿no? ¿No? Si lo tradujeras literalmente, tengo 21 años de viejo, ¿no? Tengo 10 años de viejo. Ya empezamos, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 10 años. Uy, ¿ya has consumido 10 años? Wow. ¿No? ¿Y tú cuántos años tienes? 50. ¿Has consumido ya 50? ¿Cuánto te queda? ¿No? Bueno, no quiero seguir así, no vaya a ser que alguien se me deprima aquí. Pero así vive la temporalidad humana. Me estoy poniendo vieja, me estoy poniendo viejo, se me pasa el tiempo. Por eso, miren, cuando nosotros solamente oramos pidiendo, nos enfocamos en las carencias, en las necesidades. Nos enfocamos muchas veces también en el problema que viene ahí en el tiempo. Uy, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer otro. Nos enfocamos en la solución que tenemos que tomar, las decisiones que tenemos que tomar. Todo eso siempre está en relación al tiempo. Siempre. Lo que hoy no tengo y necesito que venga, o lo que mañana tengo que hacer, quiero saberlo hoy. Pero tomamos la espera como el esfuerzo de la paciencia hasta que llegue ese momento. El caso es que muchas veces no llegamos sanos a ese momento. Llegamos amargados, ansiosos, perdidos, ¿no? Esperas tanto a esa novia, a ese novio, cuando llega y dice, ya era hora que viniera. Dice, no, espérate que me he equivocado. No nos damos cuenta que la espera, espérense un poco que ya lo encajo con toda la predicación, ¿vale? Porque usted dice, esto es de otra predicación. No.
No nos damos cuenta que la espera es parte de un proceso de Dios para tu crecimiento y mi crecimiento. Pero la ansiedad de la espera no nos permitió disfrutar la comunión en ese presente con Dios. Porque estás ansiosa, no te relaja, no contemplas a Dios. Por eso no podemos disfrutar de la comunión del presente con Dios. No somos agradecidos porque vamos a ser agradecidos cuando tengamos lo que esperamos. Por ahora seguimos pidiendo. Nos olvidamos del agradecimiento. Todo lo amable, todo lo digno de buen nombre, si hay virtud alguna, esto ni lo pensamos. Te vas a dar cuenta que estamos ansiosos aún en las palabras que Dios nos da. Y solamente se nos quita la ansiedad cuando volvemos a la oración profunda y Dios nos vuelve a hablar sobre el mismo tema. Y tú te levantas de la oración y dices que Dios me habló. No, me dijo lo mismo que me había dicho hace un año atrás, ahora tengo paz. Pero el último mes te tuvimos que ministrar todos los días porque tenías una ansiedad que no se te podía tocar por ningún lado porque te prendía fuego solo. Entonces, ahora tienes paz porque Dios te volvió a hablar. ¿Pero qué te dijo? Lo mismo que te dijo hace un año atrás, que todavía quedan 20 años. Y entonces, pero Dios te habló. ¿Sabes por qué? Cuando vuelves a la eternidad de Dios, todas las cosas están aquí. Cuando volvemos a nuestra temporalidad del alma, el tiempo nos agobia. ¿Y sabes qué? No disfrutamos de este presente con Dios. Se nos pasan los días amargados, ansiosos. A mí el primero. Nos olvidamos de ser agradecidos por lo que hoy tenemos, no solo por lo que voy a recibir mañana, pero lo que hoy tengo. Y el Señor te dice, a mí Dios en aquel momento me dijo, te vas a quedar 2 años en Argentina, vas a ser pastor, vas a comenzar a construir la iglesia. Después de los 2 años yo te voy a llevar a España. Y Dios lo hizo exactamente igual. Ahora, vinieron momentos difíciles, sí, pero si Dios me había hablado desde la eternidad, viviendo Él ya lo que iba a suceder 2 años más adelante, ¿no podía estar yo agradecido aún en la enfermedad en ese periodo? Porque sabía que no iba a morir. Si Dios me habló, voy a estar vivo. Así que, Señor, gracias porque si tú lo has permitido esto, por algo será. Te alabo, Padre. Yo el primero en aprenderlo hoy, ¿vale? ¿Me están siguiendo? Por eso, no olvidamos de ser agradecidos por lo que hoy tienes, de disfrutar cada momento con lo que ya tenemos. La seguridad de saber que Dios ya hizo lo que yo necesito. Pero todavía no ha venido en mi temporalidad, pero en Dios ya está. ¿Cuándo lo percibes? Cuando estás en la oración profunda. Cuando Dios se revela. Con Él se revela todo lo que Dios te ha dado. Para que sepamos, dice la Biblia, todo lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios capítulo 2. Lo que ya Dios nos concedió, aunque todavía no está en este mundo. Aunque todo lo que está sucediendo con respecto a eso es exactamente al revés. Cuando estoy en la oración contemplativa, en la oración profunda, otra vez, todo mi ser interior se nutre de la eternidad de Dios. El texto que te estoy hablando de 1 de Juan capítulo 5. Tenemos vida eterna en Él. Y la vida que tenemos, dice Juan, no es nuestra, sino que es de Él. Y sabemos que cualquier cosa que le pidamos en Dios ya está, dice Juan. Por eso podemos tener paz. Muchas veces te dije recién, perdóname por llegar tarde, siento haberte hecho esperar. Yo el otro día estaba leyendo algo sobre esto que me interesó mucho y mi mente hizo así, ¡flum! A todas las veces que yo me despedí de personas amadas en Argentina. Yo recuerdo un día que yo sabía que ya iba a despedirme de mi madre y que ya no iba a volver a verla. Dios me había mostrado que ella iba a morir. Así que yo sabía que esa era la última vez. Le pedí a Lili y a las niñas que se fueran antes, me quedé solo con ella en la casa. Quería despedirme a gusto. Podía tomar 2 autocares que me llevaban ya de vuelta. El otro día tenía que coger el avión y cogí el último, me acuerdo. El último. Apuré el tiempo para quedarme solas con ella. Abrazarla, agradecerle. De hecho, cerré la puerta de la casa y yo sabía
Estamos a 1,5 metros y sé que ya no volveré a verla nunca más hasta que Cristo nos haga encontrarnos en el cielo. ¿Sabes? Tengo en mente un día en la casa de mi suegro, cuando él vivía en Argentina, Lili y yo y las niñas estábamos esperando un vehículo, un coche que iba a llevarnos al aeropuerto y se demoró. Eso lo recuerdo, ayer se lo decía a Lili. Y recuerdo que tengo en mi mente en la puerta de su salón las maletas. Nosotros ya vestidos para el viaje, que como íbamos a venir en el avión, los billetes comprados, me acuerdo, los teníamos todo listo, pero se demoró el coche. Así que él preparó algo, no sé si unos mates, no sé qué fue. Comimos algo mientras, creo que fue media hora, 40 minutos, porque yo ya no me acuerdo mucho de esto, ya está más en mi imaginación, pero a ustedes les interesa igual, ¿verdad? Si lo estoy inventando o no. Pero me acuerdo que nos quedamos allí y charlamos. Sí tengo una imagen, Lili cogiéndole la mano a su padre. Charlando. No contábamos con esa media hora o 40 minutos. Porque iba a venir antes el hombre. Pero no vino. Lo aprovechamos tanto. Cuando el tipo llegó y dijo, siento haberlos hecho esperar, es que el tráfico, no hizo tanto bien. No contábamos con una media horita más con él. Y lo tuvimos. No fue una espera, fue un disfrute. ¿Por qué nos agobia esperar? Porque no tenemos fe. Porque vivimos ansiosos y agobiados. Porque no tenemos una oración profunda con Él. Puedes disfrutar este momento. Puedes disfrutar. Es que tarda tanto en venir y mientras tanto vivimos mal. Tú me hablaste de que él se va a convertir, ella se va a... Mientras tanto, disfrutemos de este tiempo. Por eso, la espera existe en tu tiempo, pero no en Dios. Por eso necesitamos esa comunión con Él. Transitar el camino de la oración. ¿Me ayudan, chicos, con el Padre? Salmo 27, no te lo voy a leer a todo porque quiero terminar pronto ya. Viene hablando de las luchas que tiene David y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Contemplar su hermosura. Señor, necesito esta oración que me haga contemplarte a ti. No quiero levantarme tan rápido, no quiero salir corriendo, no quiero dejarte la lista de la compra. Quiero estar contigo, Señor. Quiero meditar en ti. Quiero contemplarte. Quiero que mi espíritu te perciba hoy. Y así como en mi mente se forma una imagen porque mis ojos físicos captan la luz y el reflejo de la luz en vuestras ropas y vuestras caras, y se forma una imagen en mi cerebro. Señor, quiero que mi espíritu capte tu esencia y forme lo que tú quieres que se forme en mi alma. Esa es la fe. Te contemplé, decía David, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Por eso yo te decía el otro día, métete en el refugio de la oración profunda, donde sientes que tu alma se esconde. No tienes que ir muy lejos, está dentro tuyo, en esa oración profunda. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos, sacrificaré. Bueno, oye Jehová la voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. La oración profunda, contemplativa. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y ahora qué dice? Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Y aquí la traducción no es correcta. El texto aquí dice, sí, espera a Jehová. Está bien, espera a Jehová, pero en hebreo es muy ambiguo eso. Podría ser también espera en Jehová o espera con Jehová. Espérale a Él, pero en Él, junto a Él, cerca de Él, hacia Él. Espera, pero en la eternidad. Por eso te hablo de revelación, de contemplar su poder y su gloria, decía el rey David. Contemplar su hermosura, contemplar su poder y su gloria. Todo esto tiene que ver con a veces la meditación y luego, Señor, recuérdame todas aquellas cosas que tú has sido y eres para nosotros. La vida cristiana no está basada en el conocimiento intelectual o deductivo sobre Dios. No se puede estudiar a Dios de una manera sistemática, porque Dios se revela. Luego vamos a estudiar.
pero primero que se revele. Porque Él excede el conocimiento humano. Porque si creyéramos que Dios puede ser estudiado sistemáticamente en una teología, apaga la luz y vamos, no, porque ya tenemos inteligencia artificial, no necesitas orar. Que la inteligencia te diga quién es Dios. El cerebro de la bestia va a hacer estas cosas para engañar a tanta gente. Por eso necesitamos revelación del Espíritu. Esta iglesia tiene que desarrollar una cultura de esa oración profunda, donde sale el verdadero poder y la autoridad de Dios. Que nuestros niños, cuando crezcan, para ellos sea natural esto. Sea natural esto. Por eso te hablo espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, no solo nos revela sus atributos, su poder y su gloria, sino que también nos revela su amor. Para contemplar tu hermosura. Nosotros muchas veces hablamos, pero no experimentamos el amor de Dios. Porque el concepto de amor de Dios lo tenemos solo en la cabeza, como algo deductivo. Pero nunca hemos experimentado ese amor como revelación del Espíritu. Que Dios te revele su amor. El apóstol Pablo decía, nosotros somos, el Espíritu de Dios nos revela que somos hijos de Dios. O sea que el amor de Dios, la paternidad de Dios es una revelación del Espíritu. Pasemos tiempos a solas con Dios. Y desde allí vas a salir con un poder, con una fuerza que es impresionante. Para mí, ahí está el verdadero evangelismo. No se trata de técnicas de cómo evangelizar. Claro que sí, yo puedo aprender cómo evangelizar a un universitario, a un preso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una identidad colectiva diferente. O cómo evangelizar en Tanzania diferente a los esquimales. Porque son culturas. Eso es otra cosa. Son técnicas de comunicación. Pero el conocimiento de Dios es una revelación del Espíritu. Y cuando a ti se te ha revelado realmente, tal vez con una mirada estás transmitiendo la vida de Dios. Por eso muchas veces hablamos, pero no hemos experimentado el verdadero amor de Dios. Nosotros amamos y recibimos, y a veces lo comparamos con el amor humano. El amor humano es un destello del amor de Dios. Pero el amor de Dios es algo mucho más profundo, que se nos tiene que revelar. Pídanselo a Dios. Mediten en ello. Y quédense un tiempo más diciendo, Señor, quiero adorarte ahora. Ahora vamos a cantar un par de canciones dentro de unos minutos. Vamos a aprovechar este tiempo. Nadie vaya rápido a orar por otro. Quédense cada uno en su lugar y adore a Dios. Tómense un tiempo vosotros mismos para orar por vosotros. Pero no para pedir ya. Ya hemos pedido antes, ¿se acuerdan? Ahora vamos a decirle, Señor, yo quiero conocerte. Quiero que te reveles. Quiero estar contigo. ¿Saben? Te decía recién, Dios es amor, pero eso no significa que sea exactamente como el amor humano. Si pudiéramos describir el amor de Dios, entonces podríamos describir a Dios, porque Dios es amor. ¿Me están entendiendo? Por lo tanto es indescriptible. Es muy difícil que tú le puedas explicar a alguien cómo es que Dios te ama. Porque entonces podrías explicar a Dios. Por eso tenemos que orar para que el amor de Dios le sea revelado. Y el Espíritu Santo que está en ti produzca esta convicción en la persona. Por eso tengamos mucho cuidado con esto de querer encajonar el amor de Dios. Aún el amor humano es tan difícil. Vosotros sois todos jóvenes, pero aún así algunos han vivido mucho, ¿verdad? ¿A qué? El amor para ti ha sido muy diferente dependiendo de la etapa en la vida en la cual viviste. Un día eras una niñita pequeñita y si yo te preguntaba qué era el amor para ti, el amor de mis papis, de mis abuelitos, cariño, protección, ni sabías lo que era amar a un hombre como hombre o una mujer como mujer. Fue pasando el tiempo, aprendiste a amar de otra manera, a recibir el amor de otra manera, a percibir el amor de una persona de otro sexo y que te complementaba a ti en lo que no tenía. Bueno, no voy a hablar de esto porque todo el mundo le va a dar ganas de ponerse novio, pero luego pasó el tiempo, amabas como un niño, amaste con un amor a un hombre o una mujer, luego amaste a tus hijos y el amor ya cambió. Luego amaste a tus nietos, luego amaste a gente. Por eso a veces nosotros, aún en eso el amor cambia tanto. Por eso en cada una de las etapas de nuestra vida, por eso no podemos describir realmente el amor de Dios. Necesitamos aprender a experimentar el amor de Dios. Que el amor de Dios se nos revele a nuestro corazón. Cuando intentes explicarlo vas a tratar de encajonarlo. El amor de Dios es muy difícil de definirlo, pero sí podemos experimentarlo. Podemos nutrirnos de Él.
y podemos crecer en Él. Y todo esto es la oración contemplativa. Contemplar, ¿qué dice ahí? La hermosura de Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí teniendo el Espíritu Santo han contemplado como David, muchos años antes de que Cristo viniera y el Espíritu fuera derramado? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente hemos contemplado la hermosura de Dios? A veces ha sido un destello tal vez, pero Dios nos está llevando a esta profundidad. ¿Me ayudan, chicos, porfa? Que ya tendríamos que estar cantando. Por eso no podemos basar la vida cristiana en religiosidad, ni en euforias emocionales, ni en experiencias sensoriales, porque todo eso es cuerpo, carne. Porque si no, hay que mantenerlo con eso. La iglesia no necesita dinero para vivir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No necesita patrimonios. Podemos alquilar, podemos estar debajo de un árbol, podemos reunirnos por las casas. La iglesia es algo orgánico. No es una organización, es un organismo vivo. Por eso la vida cristiana se genera y crece desde el Espíritu y se transforma en una vida, en conductas que son naturales. El esfuerzo mental por llevar la moralidad adelante, por llevar la palabra adelante, producen personas que agobian a los demás. Y en muchos casos han dado un espectáculo grotesco que no es vida. Es simplemente un personaje que intenta imponer por tripas la vida de Dios. Por eso necesitamos orar por nuestros seres queridos, por nuestra gente conocida, para que el Espíritu Santo le abra los ojos del entendimiento y puedan verle. Jesús llegó a decir que las personas que han tenido esta comunión con Cristo, con el Espíritu, son personas que han nacido de nuevo, decía Jesús. Y estas personas, decía Jesús, son guiadas por el Espíritu. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para entender lo que significa ser guiado por el Espíritu, Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, nunca verás el reino de Dios. Nunca contemplarás el trono de la gracia. Nunca entrarás al lugar santísimo, Nicodemo. Nunca. Por eso necesitamos nacer de nuevo, invertir el alma, iglesia. Vamos a emprender este camino de oración. Recién hemos orado dejando toda nuestra ansiedad en Él. Amén. Así que ahora no vamos a orar por esto. Ahora vamos a decirle: Señor, yo quiero meditar en lo que me has hablado hoy. Y quiero contemplarte a ti. Si hoy a lo largo de este día tú te revelaras a mi vida una vez más, me revelaras tu amor, dejaría de agobiarme por esta enfermedad, de desesperarme por mis hijos. Porque cuando Él se revela, vuelves a entrar en la eternidad de Dios y sales de la temporalidad del alma. Y allí, como en una habitación ingrávida, las promesas de Dios están flotando. Las que te dio hace 20 años, las que se cumplirán dentro de 20 años, todo está allí. Vuelve a leer en tu casa si quieres. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 10 al 15. Por eso, cuando hemos conocido el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de la carne vencida, debemos emprenderlo. En esa oración profunda, nacida de haber clamado, batallado y echado nuestra ansiedad en Dios, con la posterior meditación y agradecimiento, la contemplación, o sea, donde Él se revela, allí se manifiesta esa contemplación, Dios se revelará. Eso es lo que nos cambia la vida. Ahí es donde aprendemos a esperar con gozo y con alegría. Disfrutamos cada minuto en la espera. La espera no es una tortura, sino un tiempo de crecimiento, de disfrutar. Que nunca más Dios tenga que decir: te siento por haberte hecho esperar. Muchos de nosotros creo que a veces esperamos que Dios venga y nos diga: perdóname por haberte hecho esperar. Si supieras cómo has crecido en esta espera. Yo le pedí a Dios cosas que pensé que ya hubieran sucedido a esta altura de mi vida. No sucedieron. Hoy, antes de predicar allá atrás, le decía: Señor, gracias porque aún sigo esperando. Porque yo no hubiera aprendido todas estas cosas si no estuviera esperando. Si todo hubiera venido rápido, hubiera sido aquel Daniel que oraba, reprendía, batallaba, se levantaba y se iba, porque Dios lo va a hacer
dentro de media hora ya está hecho. Y en la espera tuve que cerrar las puertas, las ventanas, porque llegaron muchos inviernos y se me metía el frío adentro. Y me metí adentro. Y metiéndome adentro, conocí lo que significaba meditar en Él. Y esto es algo tan maravilloso, es que llegar a contemplarle a Él. Que el amor de Dios se nos sea revelado, iglesia. Que se nos sea revelado quién es Dios para nosotros. Esto no es cuestión de religiones. La gente huye de las iglesias, pero necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Esto es lo que te cambia la vida. Solo te leo un salmo que estamos leyendo mucho últimamente. Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Qué le vamos a decir ahora a Dios? Señor, que tu Espíritu Santo fluya y coja mi alma y mi espíritu y lo atraigan a tu presencia. Llévame en esta mañana al trono de la gracia. Escóndeme contigo. Arrástrame, porque mi alma está pensando en lo de afuera. Arrástrame hacia ti. Ayúdame con tu Espíritu Santo hoy. Quiero orar profundamente, quiero estar contigo. Quiero levantarme de allí y pensar: wow, pasaron 5 horas, no me di cuenta. O tal vez decir 10 minutos y parece que estuve aquí una eternidad. Porque cuando Dios se revela, te revela la eternidad. Me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios. ¿Y qué dice ahí? Al Dios de mi alegría y de mi gozo. Allí donde realmente eres agradecido y se acabó la queja, la amargura, el enfado. Y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios. Nunca podrás esperar con gozo si no le has contemplado. Cuando le has contemplado a Él, te das cuenta que la espera te lleva a aprovechar todas esas horas, minutos o días para estar con Él. Como cuando estás apurando los minutos en la casa de alguien querido que sabes que por años o meses no volverás a verlo. Y viene el del taxi y te dice: siento haberte hecho esperar. Y tú lo mirarás y te sonreirás y le dirás: me has hecho un favor. Dios, no tienes que decirme: lo siento, Dani, por haberte hecho esperar. Quiero aprovechar estos tiempos. Espera en Dios, Daniel, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Querido Padre, ponte de pie, mi hermano. Vamos a tomar un tiempo para adorar. Querido Padre, te adoramos, te adoramos. Que tu Espíritu Santo fluya en este lugar. Tú eres fiel. Adórale, adórale. Cierra tus ojitos, cierra tus ojitos. Por favor, que ahora nadie vaya a orar por nadie. Ahora cada uno tome una decisión. Si hay alguien que está por primera vez y no sabe cómo orar, tal vez algún líder sí se acercará y te ayudará. Pero ahora vamos a adorarle a Dios. Vamos a adorarle. Señor, quiero estar contigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. En esta palabra, en esta predicación, Señor, creo que algo de luz y de verdad surgió, fluyó y nos está trayendo a ti. Pero hay aquí un sentir comunitario. Hay una percepción espiritual en este lugar. Yo siento, Señor, en mi espíritu como tu espíritu está despertando nuestros espíritus, como tu espíritu está despertando a cada uno de nosotros para traernos a ti. Atráeme a ti, oh Dios, atráenos a ti. Dile ahí donde estás, Señor: atráeme a tu presencia, atráeme a ti. Dale gracias a Dios por los días de espera, por aquello que tú dices: Señor, tanto tiempo y las cosas no cambian. Como decir, tanto tiempo y este taxi ya debería haber llegado. Y ves a tu padre que te coge de la mano y te dice: me alegra tanto que estés estos minutos conmigo. ¿Por qué no le dices ahora: Señor, perdóname por haberme quejado tanto en el último tiempo? Quiero volver mi alma a ti. Tu espíritu me revele quién eres tú. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero contemplar tu amor hoy. Quiero contemplar tu poder y tu gloria, porque no hay nada en este mundo, ni siquiera los testimonios que he escuchado, que me digan todo lo que tú eres. Tú siempre seguirás sorprendiéndonos. Tú siempre seguirás hablándonos cosas nuevas. Tu poder y tu gloria. Bendice a nuestros seres queridos, Señor. Trae revelación a sus corazones, a sus almas. Aún a nuestros niños tan amados, que ellos reciban una revelación como tú nos la diste a nosotros. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh corazón.
descansar. Adórale, adórale, adórale. Tú eres fiel. Hoy Dios te va a revelar su eternidad. Vas a entrar en la eternidad de Dios. Me alegraré. Aunque en el dolor. No tengas lástima de ti mismo, de ti misma. Dile, Señor, hoy quiero escucharte a ti. ¿Puedo confiar? En mi Salvador. Y lo de 1 Juan capítulo 5. Que no es el final. No te vayas tan rápido de la oración. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán. Puedes contemplarlo a Él esta mañana. Puedes contemplar su hermosura. Puedes contemplar su gloria. Puedes contemplar su poder. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Vamos a decirlo con fe. Y si lo pierdo todo, pero te tengo a ti, oh Dios. Tengo a Cristo. Hoy te estoy conociendo. Sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo el diablo te dirá que al final te pasó la factura. Estás pagándola. Yo sé que tengo. Vuelve a la eternidad de Dios, ahí donde todas estas mentiras desaparecen. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Tú eres mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Cuando hayamos terminado esta canción, los chicos siguen adorando. Vamos a tomarnos unos segundos, no mucho más. Pero no te vayas sin antes decirle, Señor, hoy quiero contemplarte. Quiero volver a las promesas que tú me diste. Tú me has dado vida eterna. Quiero contemplarte, oh Dios. Fiel hasta el final. Dios está cambiando nuestra cultura eclesiástica en estos días. Dios está cambiando. No te aferres a lo que sabías. Deja que el Espíritu te guíe. Lo que sabíamos y era bueno crecerá. Y lo que perteneció a otro tiempo, Dios lo cambiará por cosas nuevas.
Señor, queremos contemplarte a ti, como decía el rey David. Queremos contemplar tu poder y tu gloria. Queremos contemplar tu belleza. Queremos verte, Señor. Como tu siervo Pablo dijo tantas veces, que el Espíritu Santo sea revelado, que el Espíritu os revele, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Querido Señor, necesitamos esto. Estamos en ti, en la eternidad contigo. La vida que tenemos es tu vida, por eso es tu vida eterna en nosotros. Por eso, Señor, sabemos que todo lo que te pidamos ya está en ti. Por eso al contemplarte a ti podemos contemplar aún tus promesas cumplidas. Te damos gracias, Señor. Trae paz y gozo al alma de mis hermanos. Trae paz y gozo al alma de mis hermanos en esta hermosa, maravillosa revelación del Espíritu. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y antes de irnos te digo una cosa más, Señor. Envía tu luz y tu verdad cada día. Que tu Espíritu Santo nos atraiga hacia adentro. Nos atraiga, nos atraiga, nos atraiga. Y todo tiempo pasado te damos gracias. Porque en la espera tú nos estás haciendo crecer. Nos has hecho crecer en esta espera. Gracias, Jesús. Queremos aprender a disfrutar cada minuto que aún estamos aquí sentados contigo en la mesa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Por eso es tan maravilloso el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Oren por el bautismo del Espíritu Santo y oren en lenguas, oren en lenguas. Todos aquellos que quieran seguir orando, por favor, quédense aquí. La música de oración va a seguir. Y los que tengamos que despedirnos, lo hacemos allá afuera. Amén. Nos saludamos con todo el amor de Cristo allá afuera. Que Dios los bendiga mucho. Padre, gracias por este momento. Gracias por este culto. Gracias por tu palabra. Guárdanos y bendice con tu bendición sobrenatural toda la semana que tenemos por delante. Y llévanos en paz. Guárdanos en esa paz. Atráenos a ti cada día en nuestras vidas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Todos los que quieran seguir orando, por favor, sigan haciéndolo. Amén. Que Dios los bendiga mucho.